Bienvenidos a todos los usuarios de Noticias Caracol Ahora. Esto es Sala de Prensa. Son las 8 de la noche en Bogotá, 9 de la noche aquí en Washington, donde me encuentro, y 9 de la noche también en Caracas, donde ya se cumple una semana desde que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro. Esto al menos a juicio de unos 7 países de América, quienes consideran a Edmundo González como el candidato ganador de esa contienda electoral. Este fin de semana nuevamente hubo jornada de movilizaciones en varias ciudades de Venezuela, pero particularmente en Caracas, pacíficas, con un llamado fundamentalmente respetar los resultados de las elecciones presidenciales que dan Edmundo González como ganador de las mismas. Precisamente hoy, María Corina Machado y Edmundo González publicaron una carta haciéndole un llamado a la Fuerza Armada Nacional, que de hecho hay una primera curiosidad porque la llaman Fuerza Armada Nacional sin mencionar el Fuerza Armada Nacional Bolivariano. Pero básicamente es ese llamado a la Fuerza Armada Nacional para que se ponga del lado del pueblo, que se resistan a la masiva violación de derechos humanos. Dice la carta en su cierre: nosotros ganamos esta elección sin discusión alguna, una avalancha electoral llena de energía y con una organización ciudadana admirable, pacífica, democrática y con resultados irreversibles. Ahora nos corresponde a todos hacer respetar la voz del pueblo. Procede de inmediato la proclamación de Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República. Dice esta carta, y me quiero ir inmediatamente con nuestros invitados: Ronald Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y de Manuel Rairán, investigador de la Universidad Externado de Colombia. Me voy con ellos inmediatamente. Buenas noches a ambos, porque esta carta precisamente ya le mereció una apertura de investigación penal tanto a María Corina Machado como a Edmundo González, anunciada esta tarde por el... Nosotros en Colombia tenemos una expresión que le queda perfecta a Tarek William Saab. Tarek William Saab, fiscal de bolsillo, en este caso es el fiscal de bolsillo del régimen de Nicolás Maduro. Ronald, quiero arrancar contigo porque el fiscal William Saab argumenta que abre esta investigación por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección. Se viene la captura de Edmundo González y de María Corina Machado. Yo no creería, creo que el régimen, si bien tiene una dinámica en la cual utilizando leyes como la ley contra el odio, que es básicamente el precepto judicial que ellos quieren usar, recordemos que esta fue creada en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro precisamente para perseguir a medios de comunicación, a actores políticos, a organizaciones de la sociedad civil que en algún momento expresaran una dinámica de molestia contra el régimen, pero particularmente para aquellos que también pudiesen llegar a entablar algún tipo de conversación con los militares. Esta dinámica de ir subiendo la vara es una estrategia del régimen venezolano, pero sería muy difícil realmente que materializaran una captura tanto de María Corina Machado como de Edmundo González Urrutia. En el pasado, por ejemplo, con Enrique Capriles o con Juan Guaidó, atacaron al grupo que apoya a estos actores políticos, a sus personas más cercanas. Con el caso de María Corina ya lo vienen haciendo desde hace tiempo, con el objetivo de debilitar su capacidad de gestión, su capacidad de organización, pero se limitan a ir por, digámoslo así, los protagonistas en cada uno de los momentos opositores. Esperemos que en este caso no sea así. De lo contrario, creería que el régimen ha perdido la capacidad de medir sus fuerzas y una captura de María Corina Machado podría llegar a ser un detonante para una dinámica en la cual la población reclame una salida inmediata de Nicolás Maduro. Si hay una cosa particular de la dupla de este liderazgo bicéfalo que tiene hoy la oposición, es que por primera vez no solamente es una oposición que se opone al gobierno de Nicolás Maduro, sino que incluso ha logrado desplazar simbólicamente lo que significaba Hugo Chávez. Los espacios que Hugo Chávez significaba para los sectores populares de Venezuela están siendo tomados precisamente por la dinámica de reconciliación que esboza la lideresa María Corina Machado y la que esboza Edmundo González Urrutia. Yo creería que no, pero recordemos que de hecho esta última semana el régimen se ha comportado de forma bastante errática. Cada vez suben más el tono de amenaza, cada vez suben más el tono de persecución. Esperemos que no lo hagan. Si lo hacen, yo creería que sería un error estratégico para ellos.
Manuel, ¿tú qué opinas de este llamado concretamente? Ellos mencionan la Fuerza Armada Nacional como tratando de quizás quitarle ese carácter bolivariano que se ha entendido también un carácter chavista de la Fuerza Armada en Venezuela. ¿Qué opinas tú de este llamado que le hacen tanto María Corina Machado como Edmundo González a las Fuerzas Armadas? Pues yo concuerdo con el profesor Ronald. Yo creo que, digamos, que la oposición sabe que la estructura misma como se ha erigido, lo que ha sido el régimen de Maduro y de Chávez, ha sido a través del ejército. Claramente, no solamente que le da una importancia a ellos como voceros, como un actor político más, sino también en las mismas dinámicas de manejar dineros, empresas, entre otros factores que han llevado que claramente por eso el mensaje sea directo. Yo creo que además la oposición sabe que parte de tal vez de esa caída de Nicolás Maduro no solamente provenga de una presión por parte de los países regionales, no solamente provenga de una movilización social, sino que también un factor importantísimo es la manera como se pueda dividir ese mismo chavismo actualmente, ya sea con Diosdado Cabello, con Padrino, con Nicolás Maduro o en su defecto, que se haga una grieta digamos, con un actor político pues, militar que es relevante como es el ejército. Entonces, creo que ese mensaje apunta desde mi lectura hacia allá. Ahora, creo que la posición de Nicolás Maduro de capturarlos, creo que concuerdo con el profesor Ronald, creo que sería el peor error estratégico. No sé si lo están haciendo como una estrategia de presión en la mesa de negociación, pero si no es así, creo que sin duda alguna se estaría ahogando, estaría perdiendo aire y que eso pues lo llevaría a generar mucha más presión y perder mucha más legitimidad, no solamente como el nuevo posible presidente, si él lo dice, sino también perdería completa legitimidad para sostener esos diálogos y a los países que han intentado, digamos, crear esos canales de diálogo también le quedaría difícil también defender esa propuesta. Independientemente de con quien uno hable, experto en Venezuela, exiliados, gente aquí en Estados Unidos, coincide la gran mayoría en que el respaldo de la Fuerza Armada es fundamental para poder tener una transición en Venezuela. Vemos ahora esta carta, vemos que la oposición quizás en esta ocasión tiene mayor legitimidad que en todas las demás elecciones, tienen las pruebas, las actas, el resultado abrumador entre Edmundo González y Nicolás Maduro. ¿Es suficiente con tener esa legitimidad y con enviarle cartas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o falta algo? ¿Tiene que haber algún tipo de aproximación adicional de la oposición para garantizar que esas filas empiecen a quebrarse? ¿Qué podría hacerse, Ronald? Bueno, yo creo que la estrategia de la oposición es bastante particular porque en esta ocasión logró la legitimidad electoral, lo cual no había tenido, digamos, en 2013, si bien la oposición consideraba que Enrique Capriles había ganado la elección, no tenía la evidencia como en este caso la tiene y particularmente a diferencia del caso de Juan Guaidó, que era una interpretación legal, en este caso es una avalancha popular lo que acompaña a la oposición. Recordemos que el chavismo en sus primeros años vivió de una estrategia plebiscitaria. Ellos querían mostrarse como un proyecto político que contaba con amplios respaldos electorales. En los primeros años contaba con respaldos electorales, pero también con alta abstención. Y en este momento lo que tenemos es que los sectores que apoyaban al oficialismo, al chavismo, han ido convirtiéndose cada vez en sectores opositores y en esta ocasión enviaron un mensaje muy contundente, un mensaje a través de las urnas e incluso lo que han dicho algunos de los otros candidatos, como es el caso del candidato Márquez, es señalar que en las mesas la victoria la tenía Edmundo González Urrutia. Eso le envía un mensaje muy claro al gobierno de que ya no cuenta con las mayorías y esa dinámica es diferente frente a todo lo que ha vivido Venezuela. No obstante, el régimen también está subiendo la apuesta. Nicolás Maduro ha aumentado la dinámica de violación de derechos humanos, ha aumentado la dinámica de persecución. Esta semana que acaba de terminar, esta primera semana después del certamen electoral, ha sido una de las semanas de mayor represión en la historia política de Venezuela, con detenidos, muertes y muchos defensores de derechos humanos, periodistas, profesores universitarios, un sinnúmero de actores que han tenido incluso que replegarse, ocultarse y esconderse porque el régimen ha decidido apostar por una dinámica represiva. Obviamente ante una dinámica represiva es más difícil contestar. Uno esperaría que se diera una dinámica de negociación o desearía que se diera una dinámica de negociación. La oposición está tratando de jugar sus cartas, pero hay que decirlo también, los militares están del lado del oficialismo, la dinámica y la relación que se generó
con los militares es una relación bastante sólida, llena de intereses, y eso hace que la oposición esté en una situación en la cual el tiempo sigue pasando y el régimen espera o busca consolidarse a partir del miedo, pero habrá que ver cómo, digamos, desde la comunidad internacional y particularmente desde Colombia, Brasil y México, se puede presionar por lo menos para que disminuya la dinámica de violación de derechos humanos. Creo que hay que hacer urgentemente un llamado por parte de estos tres presidentes para que el régimen disminuya la dinámica de arremetida contra la población civil, contra los actores sociales y particularmente contra los actores opositores. Eso que mencionas es importante, Ronald, por eso quiero enfocarme un momento, quiero que hablemos sobre el papel de la comunidad internacional. La postura de Estados Unidos está clarísima. Blinken, de hecho, este fin de semana habló con Edmundo González y con María Corina Machado. También vemos otros actores en la región. Esta tarde se pronunciaba el presidente de Guatemala condenando los abusos en contra de los manifestantes. Y aquí el papel de Brasil, Colombia y México es fundamental, y particularmente el liderazgo que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha venido tomando frente a la crisis en Venezuela ha sido también clave y será clave. Quiero que escuchemos lo que dijo en las últimas horas luego de sostener una reunión con el presidente de Chile, Gabriel Boric. El respeto a la tolerancia, el respeto a la soberanía popular es lo que nos mueve a defender la transparencia de los resultados. El compromiso con la paz es lo que nos lleva a llamar a las partes a dialogar y a promover entendimiento entre el gobierno y la oposición. Bueno, unas declaraciones preparadas, leídas cuidadosamente, en las que la palabra transparencia, pues naturalmente es destacable frente a la crisis que ocurre en Venezuela. Manuel, ¿tú qué opinas sobre esta postura del presidente de Brasil, que parece cada vez más inclinada hacia que Nicolás Maduro se está quedando solo? Bueno, yo creo que yo comparto completamente la postura del presidente Lula. Creo que además es un líder que durante sus anteriores periodos ha demostrado que es una persona que crea caminos de diálogo, que es capaz de crear nuevas opciones digamos, hasta este tipo de situaciones, y creo que es una persona experimentada en manejo de situaciones de crisis. Entonces creo que es una persona que se ha formado políticamente también en esos espacios políticos de discusión y de llegar a consensos. Creo que también esta postura de Lula creo yo que es una postura correcta en la medida que lo que está haciendo Nicolás Maduro en últimas es aislarse por completo si mantiene estas actitudes, y que obviamente, como lo decía anteriormente, eso lo va a hacer mucho más difícil a estos tres países poder entablar las negociaciones. Yo creo que es interesante lo que hace esos tres países para tratar de incluir a Chile. Yo creo que aquí sería aumentar la cantidad de países para que no vuelva a suceder lo que pasó con el cerco diplomático, y en donde, pues, digamos que la mesa de diálogo y el tema de hacer una transición, o al menos de crear una comisión verificadora, pues que sea el tema del centro de la agenda. Creo que eso es importante, y que todos los países estén en la misma sintonía, de no asfixiar, de no asfixiar, pero yo sí creo que acá, y comparto con lo que mencionas, creo que sí es necesario dos cosas de estos tres países. El primero de ellos, crear unos mínimos frente a Nicolás Maduro, es decir, como lo decía Ronald, es necesario dialogar, es necesario que verifiquemos pues todo el tema electoral, pero con los mínimos de respeto al derecho a la manifestación, respeto a los derechos humanos, respeto a evitar, pues, digamos, la persecución de los opositores. Creo que esos son los mínimos de cualquier diálogo en este tipo de crisis. Y lo segundo, y claramente no menos importante, es que creo que estos tres países, o cuatro si se involucra Chile, es necesario que se empiece a construir una hoja de ruta clara también para todos los actores. Yo sé que llevamos pocos días de esta elección, y pues digamos que todavía se están midiendo fuerzas. Yo creo que esa hoja de ruta no existe, es porque se están midiendo las fuerzas, y a partir de esa medición de fuerzas vamos a mirar qué actor político qué pide y qué no pide. Entonces creo, y más que pida, qué se le puede ofrecer realmente, porque yo creo que si bien se puede hacer una transición con Nicolás Maduro, pues Nicolás Maduro no hay que olvidar que tiene un problema en la Corte Penal Internacional, una investigación, también está solicitado en Estados Unidos por todo el tema del cartel de los soles. Entonces creo que todo ese tipo de cosas, más la presión, tendrían que estar definiendo, pero sí creo que es necesario unos mínimos y una hoja de ruta diplomática clara para entre las partes. Sí. La gran pregunta, mucha gente en sus casas nos verá hasta ahora, y ellos dirán, bueno, pero Nicolás Maduro hace lo que se le da la gana. La gran pregunta también que se harán, Ronald, es, ¿esto de verdad sirve para algo? ¿Sirve que Lula se reúna con Petro, con AMLO, con Boric,
y que saque a dar estas declaraciones, ¿sí puede cambiar algo? Yo creo que sí, yo creo que el papel que están jugando estos gobiernos es fundamental para que el régimen entienda que ha llegado el momento de ir a una negociación, que a diferencia de otros espacios donde ha utilizado la negociación como un instrumento de dilación y para mantenerse en el poder, en este caso tiene que ser una negociación que permita un tránsito armonioso en dirección a la democracia. Si bien la oposición ha ganado la presidencia de Venezuela y así lo evidencian las actas y así lo evidencian diferentes actores que han podido revisar las actas. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, el trabajo que hizo la MOE de revisar esas actas a minuciosidad y poder determinar que en efecto la información que está ahí, esa información, verás que hay unas actas en las cuales no está completamente dada la información y esas no las contabiliza en su análisis, pero es un ejercicio de poder revisar la información disponible y de determinar que finalmente la oposición está dando una victoria a González Urrutia, pero no podemos negar que los otros poderes de Venezuela están en manos del régimen y seguirán en manos del régimen independientemente de que se reconozca la presidencia de González Urrutia y eso hace que el proceso pueda llegar a ser muy complejo. En Venezuela hay 5 poderes, de esos 5 poderes solamente el Ejecutivo quedaría en manos de la oposición. En el pasado ya hemos tenido episodios similares en el cual la oposición quedó con la mayoría en el legislativo y lo que hizo el régimen fue instrumentalizar el poder judicial como lo está haciendo de hecho en este momento para minar el proceso de ir hacia la democracia. Y a ello tenemos que sumar los poderes fácticos, los militares, los llamados bolichicos, estos actores que se han enriquecido en Venezuela con los grandes negocios del Estado, los actores criminales, los grupos al margen de la ley que han hecho de Venezuela un paraíso y un ecosistema en el cual pueden hacer digamos, grandes rentas criminales y todo el sector petrolero son una realidad, son controlados por el oficialismo y cualquier proceso implicaría una negociación en la cual, pues, estos actores, estos sectores empiecen una transición en dirección a la democracia. Y eso solamente se podría hacer si países como Colombia, Brasil, el caso de México y ojalá se logre sumar Chile. Ya hay, digamos, unos acercamientos para que Chile, que ha sido muchísimo más digámoslo así, claro frente a la violación de derechos humanos del régimen, también se une en esta dinámica de presionar a Nicolás Maduro, al círculo de poder de Nicolás Maduro para ir a una negociación mucho más armoniosa. Yo creo que el camino, como lo decía el profesor Mauricio, es el camino de la negociación. No, no podemos esperar que simplemente haya una renuncia de Nicolás Maduro porque ellos no van a renunciar, ellos van a buscar una negociación en la cual pueda continuar coexistiendo el proyecto político que ellos representan y particularmente tratar de solventar o de limitar el alcance de lo que es las sanciones internacionales que están sobre individuos específicos del régimen, las investigaciones judiciales en los Estados Unidos e incluso ellos quieren tratar de escaparse un poco de la jurisdicción internacional de la Corte Penal, pero la realidad es que ya está el nivel de delitos de violación de derechos humanos que han cometido, que hay espacios que ya van a ser muy difíciles que puedan solventar. Claro. Mencionabas, por ejemplo, el trabajo de la Misión de Observación Electoral de Colombia, que en efecto es muy importante, pero no solamente ellos lo han hecho. Por ejemplo, aquí en mis manos tengo la portada de hoy del Washington Post, lunes 5 de agosto. Allí se ve perfecto. Maduro perdió la votación, muestran las actas. Ellos también hacen el ejercicio de revisar, con base en lo que la oposición ha colgado en Internet, cada una de las votaciones y determinan en efecto que todo parece indicar que Edmundo González Urrutia ganó por millones de votos frente a Nicolás Maduro. La evidencia, pues está allí, cualquiera la puede ver. Manuel, en estos momentos cada quien tiene su propio oráculo, es como si los futurólogos estuvieran a la orden del día. Hay distintas tesis. Hay quienes dicen que entonces Maduro lo que busca es, como mencionaba Ronald hace un momento, tratar de espantar la protesta a partir de terror y de represión y quedarse allí, tratar de que las cosas se dilaten, ganar tiempo. Hay otros que dicen, como por ejemplo el expresidente Iván Duque, con esta teoría que lanzó en las últimas horas, de que lo que buscará el Tribunal Supremo de Justicia a partir de una solicitud o de las pruebas que el Consejo Nacional Electoral le presente es suspender las elecciones, cancelarlas y volver a convocar un proceso electoral en diciembre 15. ¿Ves posible este escenario, Manuel? Yo la verdad no lo vería posible, es decir, creo que sería complejizar más la situación si se van a una elección para diciembre. Yo creo que, obviamente Nicolás Maduro va a entender
esta nueva propuesta como una manera de pues, que la oposición también se va a reconfigurar, que de seguro van a recibir apoyos internacionales de otros países y que claramente eso lo va a considerar mucho más amenazante. Entonces creo que esa propuesta del presidente del expresidente Iván Duque creo que no sería la más acertada y que tampoco creo hasta qué punto pues el gobierno de Nicolás Maduro esté dispuesto a hacerlo, porque además yo creo que aquí también está en juego pues creo yo que frente a la pregunta que le haces a Ronald de qué más hace falta, yo creo que también hace más falta que se solidifique la oposición, es decir, yo creo que ha habido un proceso bastante interesante desde el efecto Barinas, desde el 2022, en donde la oposición logró ganarle terreno en tierras chavistas. Creo que este es un segundo punto y que creo que hay que también darle el mismo dinamismo o que la misma oposición coja su propia dinámica para poder, digamos, consolidarse en esta situación, convertirse en un proyecto político de poder real y, pues, digamos, presentarse, si es posible, si todo esto sale bien, para las próximas elecciones que son locales, regionales y legislativas para el otro año. Entonces creo que esta postura no la vería pues bien el gobierno, creo que sería como un segundo round en donde sabría Nicolás Maduro que allí pues habría mucha más presión, que habría mayor apoyo tal vez de otros actores y que creo que eso le daría más espacio a Nicolás Maduro para seguirse fortaleciendo y pues que no creo que en última eso le convenga a la oposición. Pero ya va, es más o menos, no sé si entendí bien, es más o menos renunciar o resignarse a que perdieron ahora, pero presentarse a las elecciones regionales. De acuerdo, no, y es no solamente resignarse a que perdieron supuestamente en esta y darle un chance a una elección en diciembre en donde nada es concreto, en donde realmente el poder lo mantiene pues Nicolás Maduro y que obviamente va a agudizar y va a volverse mucho más radical en las posiciones internas. O sea, si esto está pasando en la persecución contra los opositores, pues no me imagino más adelante. Entonces creo que no le convendría realmente a la oposición. Creo que a la oposición le convendría ahorita fortalecerse como una opción de poder, sentarse en la mesa de diálogo, crear una postura clara en esta mesa de diálogo y si lo es posible, dependiendo de lo que suceda de este proceso de diálogo y si se mantienen las próximas elecciones del otro año. Claro, Ronald, ¿tú estás de acuerdo sentarse en una mesa de diálogo y eventualmente, bueno, si no alcanzamos una negociación que reconozca que Edmundo González ganó, irnos igual y participar en las elecciones del próximo año? Juan Camilo, yo creo que en este caso la situación en Venezuela tiene unos atenuantes particulares y es que el gobierno sabe que en este momento más de dos terceras partes de Venezuela está con la oposición, que esta vez la legitimidad de la oposición no proviene de una interpretación legal de un presidente interino que tiene que asumir ante un vacío de poder, sino de un presidente que ganó una elección y además una elección por abundante mayoría y no creería que la oposición esté dispuesta a perder ese escenario. La oposición ha logrado quitarle, arrebatarle al chavismo el discurso de que es un proyecto que se refuerza o que se sostiene con el apoyo popular de las urnas. El chavismo siempre instrumentalizó ese discurso, siempre lo utilizó y en este caso la oposición logró arrebatárselo. Obviamente la situación es muy compleja, particularmente como lo decía, el régimen está subiendo la apuesta. Yo no recuerdo un periodo en Venezuela donde la represión esté tan fuerte como lo estamos viviendo en este instante. No pasó en 2014, no pasó en 2017, en donde la lista de muertos llegó a más de 140 muertos en el caso de 2017. En este caso, la arremetida es mucho más agresiva, es mucho más feroz y tiene que darse una negociación que busque un proceso de transición a la democracia. Lamentablemente las elecciones locales con un CNE en las actuales condiciones es básicamente inviable porque el CNE ha perdido la legitimidad absoluta. Una de las características de las elecciones venezolanas es que al final la oposición siempre le apostaba a que el certamen electoral, el día de las elecciones, el instrumento de hacer las elecciones a través de un voto mixto, que era un voto digital, un voto electrónico y un voto manual que quedaba en las urnas, era confiable y era seguro. En este momento se demostró que no, que el Consejo Nacional Electoral no ha entregado los resultados, que ya pasó más de una semana. Ellos ahorita se están amparando en que tienen hasta 30 días para entregar esos resultados acta por acta, pero la verdad es que la oposición logró comprobar y poner a ojos de actores internos y actores externos un nivel de evidencia que hace que la posición de la oposición sea una posición fuerte. Es decir, a todas las negociaciones la oposición siempre fue
como el débil en la mesa. En este momento, los que son los fuertes es la oposición por la legitimidad que han logrado en las urnas, una legitimidad electoral. Y el gobierno está haciendo una escalada de violencia con el fin de contrarrestar esa legitimidad. No lo ha logrado, todo lo contrario, a mayor represión ha generado más molestia y ha generado más preocupación entre los actores internacionales y los actores internos, y lo que uno esperaría es una negociación que pueda resolver esta situación, o de lo contrario, el régimen muy seguramente le apostará a una consolidación dictatorial muchísimo más agresiva, donde las elecciones ya pierden cualquier tipo de sentido, y particularmente la oposición quedaría en una situación muy compleja en el largo y en el mediano plazo si no se genera un detonante de negociación. Por eso es tan importante que sean los gobiernos de Brasil, Colombia, México, gobiernos con los cuales tienen líneas de comunicación al régimen, para que lo presionen a ir a esa negociación. De lo contrario, no va a ser una negociación que permita resolver la situación en la cual se encuentran hoy los venezolanos. Claro. Ya para ir cerrando, se nos acaba el tiempo. Quiero mantenerme contigo, Ronald, porque tengo entendido que te reuniste con el canciller Luis Gilberto Murillo y otro grupo en los últimos días. Precisamente el canciller Murillo escribió una columna en el diario En Tiempo, la tituló Prudencia y convicción en la diplomacia para la paz. Hay algunos que dicen que es una columna tibia. Él habla de las circunstancias de los últimos días, de los sucesos de los últimos días, para referirse pues a lo que todo el mundo considera como un fraude, y allí menciona las gestiones diplomáticas que está adelantando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Para ponerlo en términos sencillos, simples, ¿qué tan embalado está Luis Gilberto Murillo? Yo creo que el embajador, el canciller, tiene que jugar un papel fundamental de ponderancia. Nosotros, a diferencia de otros países que rápidamente pueden condenar lo que está pasando en Venezuela, tenemos que actuar con responsabilidad, porque somos uno de los pocos países de Sudamérica que mantiene presencia consular y presencia diplomática en territorio venezolano. Más cuando hay una dinámica de violación de derechos humanos, y nosotros tenemos todavía un número importante de colombianos en territorio venezolano, debemos garantizar herramientas para que ellos puedan ser protegidos. No es fácil. El Estado colombiano no la tiene fácil con el régimen venezolano, porque tiene que darle una dinámica en la cual mantenga esa permanencia, mantenga su presencia en territorio venezolano. No podemos retroceder a lo que sucedió en 2019, donde se rompieron relaciones diplomáticas, consulares, comerciales, y un completo bloqueo a las comunicaciones entre los dos países. En este momento, Colombia es uno de los pocos países que le puede hablar a Nicolás Maduro y que puede presionar a Nicolás Maduro para que disminuya sus dinámicas de represión. Creo que el Estado colombiano tiene que jugar en una dinámica de protección de derechos humanos. Hay muchos defensores de derechos humanos, periodistas, académicos, líderes políticos, y no me refiero a los líderes políticos de mediano o líderes políticos importantes, sino líderes políticos de barrio que están siendo perseguidos, amedrentados, torturados, que han tenido que salir de Venezuela. Colombia tiene que jugar una dinámica de protección de derechos humanos, y es importante presionar. Hay otros escenarios en los cuales uno podría, por ejemplo, como hace Estados Unidos o como hacen otros países, plantearse una ruptura diferente frente a lo que está sucediendo en Venezuela. En nuestro caso nos toca jugar muy bien nuestras cartas, presionar al régimen y sobre todo generar espacios de negociación. Es fundamental generar espacios de negociación en este momento, darle a entender al régimen que la violación de derechos humanos va a tener consecuencias, y que Colombia es uno de los países que está ahí para apoyar a la población, para documentar lo que está sucediendo, para que incluso ante la arremetida del régimen contra los defensores de derechos humanos generemos protocolos de salida de esos defensores de derechos humanos. La gran mayoría de ellos ya lo está haciendo de forma irregular por nuestra frontera. Hay que formalizar eso para evitar los riesgos y minimizar el peligro que están sufriendo. Bueno, gracias Ronald, Manuel, señores, muchísimas gracias por su tiempo. Se queda mucho tema por fuera, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias también a todos los usuarios de Noticias Caracol Ahora que nos acompañaron aquí en Sala de Prensa. Seguiremos hablando sobre Venezuela, seguiremos hablando sobre la presión internacional, sobre qué ocurre de aquí en adelante, porque todavía hay mucho para seguir hablando sobre Venezuela y sobre el futuro para la democracia en ese país. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a los usuarios de Caracol Ahora. Hasta luego.